Nos metemos ahora de lleno en la economía y le doy buenas noches en este domingo a Javier Milei. ¿Cómo está, Javier? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar contigo. Bueno, la verdad, yo me sorprendo con respecto a cómo ha sido, digamos, el tire y afloje de la negociación con los bonistas y con el Fondo Monetario Internacional por la deuda. ¿Qué ha logrado la Argentina en este anuncio que termina el 24 de agosto el partido que se está jugando? Bueno, en principio es una buena noticia el acuerdo con los bonistas porque eso implica que Argentina va a estar saliendo del default y que lo hace en un acuerdo que implica bajar el nivel de litigiosidad, ¿no? Es decir, recordar, por ejemplo, lo que fue el default del 2002, donde implicó una catarata de juicios, una serie de inconvenientes enormes, y llegar a un acuerdo es una buena noticia. Y lo que hay que aclarar también es que terminamos pagando lo que quieren los acreedores, ¿no? Digo, esto era el gobierno arrancó en 39, los bonistas querían entre 50 y 60 y se termina pagando 54. O sea que, la verdad, estamos en los términos que querían los acreedores. Y por otra parte, a mí hay algo que me parece importante, es que esto se va a traducir en una reducción de la tasa de interés y eso va a permitir que la actividad económica esté menos estresada a pesar del daño causado por la cuarentena. Hago un asterisco. ¿Qué significa que esté menos estresada, digamos? ¿Cómo repercute en el bolsillo del argentino? Vas a tener mejor nivel de actividad, más empleo y mejores salarios reales de lo que tendrías si vos te mantenés en el default. ¿Y en cuanto a la inflación? Mira, el tema de la inflación es un tema muy delicado. Yo creo que están dadas todas las condiciones para que haya una hiperinflación, porque básicamente Argentina va a ir a un déficit del orden de 8 o 10 puntos del PBI, lo financia con emisión monetaria, ya emitió 1,5 billones de pesos. Hoy tenés la base monetaria, ponele de 2,4 billones de pesos, que es el dinero, digamos, que circula en la mano de la gente o la caja de los bancos, y tenés el LELIX y tenés envases, que son instrumentos que usa el central para sacar la plata de la calle, pagando tasa de interés, que es equivalente a otra base monetaria. Entonces vos, en el lapso de 28 días de haber un pánico bancario, vos tendrías una duplicación de la cantidad de dinero, y si a eso vos le sumás que van a financiar obra pública con emisión monetaria, van a financiar el capital de trabajo de empresas con emisión monetaria, van a financiar los IFE con emisión monetaria, van a financiar el Procrear con emisión monetaria. Todo implica un aumento monstruoso en la cantidad de dinero, donde en un contexto donde Argentina históricamente desprecia la moneda emitida por el sector público, que fíjate, de hecho, mirá lo que son las cosas, con todos los controles de capitales que hay, en lo que va del año el superávit comercial es de 8.000 millones de dólares y a pesar de eso, Argentina perdió 1.500 millones de dólares de reserva. Quiere decir que los argentinos tratan de salir del peso como sea. Entonces, si vos tenés una oleada de emisión monetaria, caída de la demanda de dinero, y eso lo juntás con una caída monumental del nivel de actividad como consecuencia del modelo de cuarentena elegido por Argentina, en mi manual, eso se llama que tarde o temprano vamos a tener una hiperinflación. A ver, me quiero detener en dos puntos esenciales que acabas de mencionar. Hice cuentas, 8.000 más 1.500 son 9.500 millones de dólares. ¿Eso qué significa? ¿Que los argentinos compraron dólares más allá del cepo? Claro. Digo, se te fueron 9.500 millones de dólares de la economía, a pesar de tener Alcatraz.
Está buena la comparación. El otro punto, a ver, cuando decís hiperinflación, ¿de qué porcentual estamos hablando según tu proyección? Bueno, una hiperinflación moderna no son como las hiperinflaciones de antes. No es como la de Alfonsín, por ejemplo. No es como la de Alfonsín. Claro. A ver, cuando Argentina, digamos, tuvo la hiperinflación de Alfonsín, ponele 5.000% en mayoristas o 3.500 en consumidor, América Latina tenía otras tasas de inflación. Entonces, por ejemplo, el promedio de la década del 80, que termina con la hiperinflación de Alfonsín en el 89, Argentina tuvo en promedio 45, ponele 50 veces más inflación que el resto de América Latina. Si hoy América Latina tiene una inflación del 3% promedio, bueno, una inflación del 150% sería equivalente a la hiper de Alfonsín. O sea, para vos tu proyección será más del 100% de inflación en este año. Podría pasar en caso de que hubiera un pánico bancario. Eso, digamos, o sea, depende de la política. O sea, si llega a haber un evento político que dispare la falta de confianza, eso podría derivar en una hiperinflación. Yo no estoy diciendo que vaya a suceder. Claro. Estoy diciendo que están dadas todas las condiciones. Es un escenario posible. Claro, va a depender esencialmente de que vos tengas alguna crisis política, por decirlo de alguna manera. Ahí ya se metió la economía y la política. O sea, la crisis política la ves por los internismos y las medidas, o sea, estos tires y aflojes de quién tiene el poder real, digamos, del gobierno central. Y la verdad que no están haciendo mucho mérito para colaborar en el bienestar de los argentinos. A ver, tengo que pensar en esto. Pienso en voz alta y ayúdame si estoy equivocado. ¿Es un buen acuerdo? Más o menos, ¿cómo lo evaluarías? Mira, desde mi punto de vista, salir del default es una buena noticia. Bien. Ahora, digamos, eso hay que reconocerlo, digamos, o sea, nadie podría en su sano juicio decir que está bien quedar en default, o sea, porque eso, digo, te va a dejar sin crédito, te va a limitar el apalancamiento de las empresas, con lo cual te va a penalizar el crecimiento, por decirlo de alguna manera. Ahora, eso es por un lado. El problema es que el ministro de Economía miente, que es otra cosa. Eso sí es más grave, porque en realidad el ministro dice, bueno, Argentina ahora tiene un acuerdo que implica que la economía es sustentable, y eso es falso. ¿Por qué? Porque vos para pagar la deuda vas a tener que tener un superávit primario de 2 puntos del PBI. Si este año vamos a estar en el orden de 10 puntos del PBI de déficit primario, en algún lugar me tiene que decir que va a ser un ajuste de 12 puntos del PBI. Cosa que no solo no la dice, sino que además dice que lo que nos vamos a ahorrar de intereses lo va a usar para gastar más, para más gasto público. A ver, metámonos en la psiquis de Guzmán, que vos has sido uno de los economistas más críticos de Guzmán. ¿Qué significa el ajuste? A ver, ¿dónde ajustarías? ¿Dónde ajustarías según lo que conoces de Guzmán y esa famosa carta, digamos, donde estaba Joseph Stiglitz, inclusive, digamos, apoyándolo para terminar, digamos, de destrabar la negociación con los bonistas y el FMI? A ver, ¿dónde ajustarías vos según el pensamiento de Guzmán, no Milei? No, es que Guzmán no cree en el ajuste. Guzmán, a lo igual que el resto de los economistas que rodean a Alberto Fernández, considera que se baja el déficit fiscal aumentando el gasto público. Y la realidad, porque ellos dicen que eso va a generar tanto impacto en actividad económica, que eso va a hacer que el déficit fiscal caiga. Y eso es falso. Porque en realidad lo que vos tenés es que en la historia argentina, en los últimos 119 años, se hizo durante 109. Y la verdad es que muy bien nos salió, porque de ser el país más rico del mundo somos 70 y en caída.
somos el máximo defolteador serial de la historia moderna, tenemos una historia monetaria que es un desastre, quitándole 13-0 a la moneda, destrozando 5 signos monetarios, teniendo 2 hiperinflaciones sin guerra, y además tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Por lo tanto, seguir insistiendo en ese modelo que ha empobrecido al país tremendamente, me parece que no es una buena idea. Por lo tanto, en este último cuatrimestre, la economía, ¿cómo la percibís? O sea, va a haber más plata en el bolsillo del argentino, pero con mayor inflación. Mirá, el problema radica cómo hacen la salida de la cuarentena. Porque la cuarentena, cuando vos permitas que las personas puedan cambiar su canasta de consumo, porque hoy ¿qué consume básicamente un argentino? Alimentos, bebidas, bienes de primera necesidad para la higiene del hogar y personal y servicios públicos. Vos tenés pisado el tipo de cambio, ¿sí? Con lo cual tenés los alimentos y las bebidas y los bienes de primera necesidad ahí contenidos. Tenés, por otro lado, pisadas las tarifas, que son una bomba de tiempo en términos de déficit fiscal futuro. Tenés precios controlados, precios cuidados. Y el resto del índice no se mueve porque no hay actividad. Entonces, cuando vos empieces a mover el resto de la actividad, los precios ahí te van a saltar, vos no podés sostener la situación de las tarifas, no podés sostener, digamos, el problema que tenés con los precios de los bienes de primera necesidad y de alimentos, porque la brecha cambiaria que vos tenés hoy es del 80-90%. Para que te des una idea, hoy el índice de precios dice que lo que va del año la inflación en 5 meses fue del 12%. Ahora, si la brecha es del 90% y los alimentos pesan un 30% dentro de la canasta, ¿qué quiere decir esto? Que vos tenés una inflación reprimida de 30 puntos porcentuales. Es decir, que la verdadera inflación que está teniendo hoy Argentina en los primeros 5 meses del año no es 12, es 45. Javier, todo esto tiene una causa, tiene una génesis. Es el endeudamiento, digamos, del gobierno de Macri, que también ha sido muy crítico en cuanto a las personas que han sido parte del gabinete económico. Ahora te pregunto, tener que pagar 66.000 millones de dólares como un buen acuerdo, como lo anunció el gobierno de Alberto Fernández. ¿Con quién te quedás de los dos? Ahora ya cotejando con el diario del lunes, ¿con quién te quedás? ¿Con lo que hizo Macri de un endeudamiento de casi 100.000 millones de dólares o esto de la emisión? Si tenés que optar, digamos, y en términos futbolísticos, que te gusta mucho el fútbol, no me tirés la pelotita afuera. Jamás tiro la pelota afuera. En ese sentido, digamos, soy una mezcla de Palermo con Shevchenko, así que a mí no me van a decir que yo la tire afuera. Pero igual acabo de notar que tengo unos cuantos años. Pero, a ver, lo que quiero decir es, no me quedo ni con Macri ni me quedo con lo de este gobierno. ¿Por qué? Porque endeudarse es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque la fiesta de la generación presente le está pasando la factura a nuestros hijos, a nuestros nietos, gente que no votó o gente que todavía ni siquiera nació, con lo cual, ¿me entendés? Eso es inmoral. Implica pasarle la factura a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones futuras. Es como, ¿me entendés? Que vos te quieras ir de copas y te gastes una fortuna de plata y se lo hagas pagar a tu nieto. Es una inmoralidad. Bueno, eso es la deuda. Entonces, ¿por qué? Porque vos le estás trasladando el endeudamiento, una obligación a alguien que no votó o quizás ni siquiera nació. Por lo tanto, es absolutamente inmoral. Primer punto. Ahora, también es cierto que el gobierno de Macri no hizo el ajuste, por eso se endeudó, y fue criticado por el kirchnerismo justamente por tratarlo de ajustador, o sea, todo lo contrario. ¿Y el kirchnerismo qué hizo? Básicamente financiaba el déficit con definición monetaria, cosa que hace ahora de vuelta. Y eso también es profundamente inmoral e injusto. ¿Por qué? Porque
impuesto inflacionario pega 25 veces más fuerte sobre los sectores más vulnerables. Entonces, no es ni Macri, ni es, digamos, el kirchnerismo, es los ciudadanos honestos que vivimos trabajando versus los políticos fascistas de la Argentina que viven robándonos, ya sea con impuestos, con inflación o con deuda. Ahora, una tercera vía, y esta es la última, y muchas gracias por tu tiempo. Una tercera vía, en algún momento, digamos, se dijo que un grupo de economistas, sobre todo que tienen mucha opinión y postura asentada en la política, el caso tuyo, Espert, Bogiano y otros, ¿puede haber una tercera vía libertaria? Bueno, te agradezco, es una hermosa pregunta la que haces. Es difícil, pero es una hermosa pregunta. La verdad es que hay muchas expresiones ligadas a las ideas de la libertad. Vos tenés, por ejemplo, el Partido Demócrata, vos tenés el Partido Autonomista Nacional, tenés el Partido Libertario, tenés la UCD, tenés el trabajo que está haciendo José Luis Espert y tenés las expresiones de Unidos, que la está liderando Agustín Echevarne, y el regreso a la política de Ricardo López Murphy. Desde mi punto de vista, sería excelente para el país que todas esas fuerzas converjan en una alternativa y que las personas puedan tener ahora una alternativa entre la corporación política fascista, que puede ser el peronismo, digo, que puede ser Cambiemos, o sea, todas las expresiones que conocés hoy, versus los que amamos las ideas de la libertad, que queremos volver al modelo de Alberdi, que fue un modelo que cuando se empezó a aplicar en 1860, en 35 años nos hizo el país más rico del mundo. Y a mí me parece que hay un conjunto de personas que están trabajando en la política. Y bueno, yo digamos que estoy más identificado con la batalla cultural. Lo que estoy tratando de hacer es trabajar en la unión de esas expresiones, porque me parece que no tiene sentido que estén todos separados, peleándose, cuando en realidad sería mucho más importante lograr una unión y darle una oferta electoral a las personas que sea salir del fascismo político que vive Argentina en los últimos 90 años. Es muy parecido el escenario a la del 2001-2002, que terminó en el 2003 con una gran elección de López Murphy, que yo creo que lo pondría también en ese sector. Tenés razón, te pido perdón, me olvidé. Es verdad que Ricardo volvió al ruedo, es una excelente noticia. Me quedé tan enganchado con las batallas dentro de las huestes liberales que me olvidé, digamos, que el retorno del bulldog. Ahora, te voy a trazar un parangón también. La analogía clara es las expresiones de izquierda, que siempre dijeron eran izquierda unida y eran cada vez más desunidos. O sea, eran 7, en algún momento algún dirigente justicialista dice son 5 y forman 7 grupos. Bueno, verdaderamente, digamos, yo adhiero a tu reflexión. A mí me parece una reflexión brillante y que muchos liberales deberían considerarla. Yo te digo, yo que estoy luchando por unir a todas las expresiones del liberalismo, me encuentro que cada 2 por 3 me tiran con un torpedo por querer la unión. Y yo, digamos, considero que tu reflexión es una reflexión absolutamente válida. Fíjate que en el fondo hay 3 líneas de liberalismo, que es el liberalismo clásico, el liberalismo minarquista y el liberalismo anarquista, y hay como 6 expresiones liberales dando vuelta. O sea que tenés razón lo que has dicho. O sea, por eso creo que los que estamos más comprometidos con la batalla cultural, como es mi caso, tenemos que trabajar de unir a las partes, porque si no, digamos, no le vas a ofertar nada a la población, y si la población no tiene para elegir, aun cuando haya intenciones de adherir a esas ideas, digamos, van a naufragar. Así es que sí, yo comparto con tu visión y trabajo duramente para evitar esa desunión. Por último, contame Pandenomic, ¿qué significa tu libro y tu obra?
Sí, el libro es Pandenomics y va a estar en las librerías a partir del mes de septiembre. Y básicamente el 14 de agosto a las 22 horas lo voy a estar presentando con formato de obra de teatro, donde no solo que voy a estar haciendo un unipersonal contando los principales resultados de mi investigación de Pandenomics, sino que además voy a estar invitando a grandes personalidades. Va a estar, por ejemplo, Leonardo Facco, un periodista italiano que vive en Bérgamo, justamente la capital mundial del coronavirus. Voy a estar también haciendo participar a Facundo Manes, que nos va a contar sobre el uso político del miedo. Va a estar Agustín Laje contándonos del uso político de la peste. Y va a estar el doctor Ricardo Manuel Rojas explicando que la supresión sistemática del derecho de propiedad constituye un delito de lesa humanidad. O sea, elementos muy importantes que yo, digamos, voy capturando a lo largo de la obra para explicar no solo lo que pasa hoy, sino cuáles son las consecuencias a futuro de lo que se ha estado haciendo en estos meses de pandemia. Así es que, y además puesto en un formato teatral, ¿no? Para que la gente además le resulte amigable y pueda pasar un buen momento y llevarse información sobre el presente y el futuro. Viernes 14 de agosto a las 22 horas por Ticketek. Exactamente, justamente por la plataforma de streaming de Ticketek, y pueden adquirir los tickets en www.ticketek.com.ar y ahí buscan Pandenomics y se van a encontrar con la tapa de mi libro. Javier, un abrazo enorme, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y muchas gracias por esta nota. Gracias.